Imagina un loro que pesa tanto como un gato doméstico, jamás ha volado en su vida y huele a miel mezclada con resina de pino. Ahora imagina que solo quedan 51 de ellos en todo el planeta. Eso era exactamente lo que enfrentaba Nueva Zelanda en 1995, y lo que hicieron a continuación cambió para siempre la historia de la conservación. El kakapo es una criatura que parece diseñada por alguien que nunca vio un pájaro. Puede alcanzar los 4 kilogramos de peso, vive cerca de 100 años y pasa toda su vida caminando por el suelo. Su plumaje verde musgo lo camufla perfectamente entre la vegetación, y cuando se siente amenazado simplemente se detiene, completamente inmóvil. Por 60 millones de años, esa estrategia funcionó. Nueva Zelanda no tenía mamíferos depredadores terrestres. El único peligro venía desde el cielo, de las aves rapaces, y contra ellas el camuflaje era suficiente. Entonces llegaron los humanos, y con ellos los gatos, las ratas y las comadrejas. Animales que cazan por olfato. Y ese aroma dulce tan característico del kakapo, combinado con su instinto de quedarse quieto, lo convirtieron en el blanco más fácil imaginable. Para los años 70, la mayoría de los científicos daba a esta especie por extinta. Fue en 1974 cuando un grupo de exploradores encontró 18 supervivientes escondidos en los valles más remotos de Nueva Zelanda. El problema: los 18 eran machos. Años después se localizó una pequeña colonia con hembras en la isla Stewart, pero los gatos ferales las estaban eliminando sin freno. La situación exigía una respuesta sin precedentes. En 1995, el gobierno neozelandés tomó una decisión histórica: evacuar en helicóptero a los últimos 51 kakapos del mundo y trasladarlos a islas remotas, completamente libres de depredadores. Cada trozo de equipo que llegaba a esas islas pasaba por desinfección rigurosa. Era, en todos los sentidos, un arca de Noé moderna. La comunidad científica esperaba lo mejor: seguridad total, alimento artificial de alta calidad. Lo lógico era que las aves se reprodujeran con entusiasmo. No fue así. Entre 1980 y 1995, con todos los esfuerzos del programa, únicamente 3 crías sobrevivieron. Las ratas, aunque no podían atacar a los adultos, rompían los huevos a mordidas. Se eliminaron las ratas. Se reforzaron los nidos con múltiples capas de protección. Y entonces ocurrió algo todavía más desconcertante. Sin amenazas, con abundancia de comida y total seguridad, las aves dejaron de reproducirse por completo. Gordas, sanas, tranquilas y absolutamente desinteresadas en criar. Había algún mecanismo interno que los científicos no lograban descifrar, algún interruptor que los humanos no sabían cómo activar. No era la primera vez que esta estrategia de islas generaba sorpresas. En 1894, el naturalista Richard Henry había trasladado casi 400 kakapos a la isla Resolution, creando la primera reserva insular del mundo. Parecía un triunfo. En 1900, sin embargo, un grupo de armiños cruzó el estrecho a nado y en pocos años eliminó a todos. El fracaso de Henry fue devastador, pero esa lección fue la que llevó al programa de 1995 a elegir islas mucho más inaccesibles. Aún así, la reproducción seguía siendo un enigma. Tomó décadas de investigación llegar a la respuesta, y cuando llegó en 2015, sacudió algunos supuestos básicos de la biología. El kakapo responde a una sola señal ambiental: el árbol rimu. Esta especie puede vivir 500 años y solo produce frutos en abundancia cada 2 a 6 años. Lo que los científicos descubrieron es que esos frutos contienen concentraciones extraordinarias de calcio y especialmente vitamina D3. Hasta ese momento, la ciencia asumía que la vitamina D3 era exclusiva del reino animal. El árbol rimu demostró que esa suposición era incorrecta. Para una hembra que incuba sus huevos completamente sola, durante meses, sin ningún apoyo del macho, esa vitamina D3 es el disparador fisiológico. Sin suficiente rimu, el cuerpo de la hembra simplemente bloquea la formación del cascarón del huevo.
No importa cuántos pellets nutritivos coloquen los humanos delante de ella. Sin Rimu no hay nido. En 2002, el Rimu floreció en la isla Codfish, y con él llegaron los primeros nidos en años. El equipo de conservación eufórico decidió maximizar los resultados alimentando a las hembras de forma extra generosa. Si estaban más nutridas, pondrían más huevos. La lógica parecía sólida. Entonces, revisaron el sexo de las crías. El 70% eran machos. La explicación estaba en la biología evolutiva. Los machos de kakapo son entre un 31 y 40% más grandes que las hembras y requieren mucho más energía para desarrollarse. Cuando el cuerpo de la madre detecta recursos en abundancia, activa automáticamente la producción de crías masculinas de mayor tamaño para maximizar su capacidad competitiva. Era exactamente lo contrario de lo que el programa necesitaba, pues la población ya sufría una escasez grave de hembras. La solución fue contraintuitiva. Había que darles menos comida. No tampoco como para que no pudieran anidar, sino exactamente la cantidad que encontrarían en la naturaleza. En cuanto se aplicó ese ajuste nutricional, la proporción de sexos volvió a un equilibrio cercano al 50-50, y la población creció un 39% solo en esa temporada reproductiva de 2002. Desde entonces, el programa aprendió que no se trata de proteger a estas aves del mundo, sino de imitar el mundo lo más fielmente posible. Año tras año, temporada por temporada, la población fue creciendo. De 51 a 100, de 100 a 150. Cada año sin Rimu, una pausa. Cada año con Rimu, un paso adelante. Para superar el cuello de botella genético, la población contaba con apenas 36 líneas genéticas distintas. El programa convirtió la isla en un laboratorio de alta precisión. Cada huevo que pone una hembra es sustituido por una réplica fabricada en 3D por Weta Workshop, el estudio de efectos especiales detrás de El Señor de los Anillos. El huevo falso tiene el peso exacto del original y lleva un pequeño altavoz en su interior. Cuando se acerca la fecha de eclosión, el huevo emite sonidos de polluelo para preparar psicológicamente a la madre, y el huevo real es incubado de forma controlada en condiciones óptimas. El efecto secundario fue impensado. Como la madre no agotaba energía en el primer nido, recuperaba fuerzas con rapidez. En años de cosecha abundante de Rimu, muchas hembras comenzaron a anidar 2 veces en la misma temporada. En 2019, 30 hembras lo hicieron, generando un récord de 73 crías emplumadas en un solo año. Pero detrás de todos esos datos, el programa también fue reconociendo algo esencial. Cada kakapo es un individuo con carácter propio. El caso más famoso es el de Sirocco, un macho criado a mano desde pequeño. En 2009, durante una grabación en vivo para la BBC, Sirocco saltó sobre la cabeza de un ornitólogo y realizó, sin el menor pudor y frente a millones de espectadores, un comportamiento de apareamiento con la cabeza del científico. El video se viralizó en todo el mundo. En lugar de ignorarlo, el gobierno de Nueva Zelanda nombró a Sirocco embajador oficial de la especie. Hoy es el único kakapo autorizado a tener contacto directo con personas y aparece regularmente ante el público con comportamientos que nadie puede predecir. Es el recordatorio viviente de que estas aves no son simplemente números en una planilla. En 2019, justo cuando se celebraba el récord reproductivo, la crisis llegó sin avisar. Un brote de aspergilosis, un hongo común pero letal para aves con sistemas inmunes debilitados por la endogamia, se desató en la isla Codfish. 21 kakapos se infectaron. 9 no sobrevivieron. 51 individuos tuvieron que ser evacuados de emergencia a tierra firme para recibir atención, el mismo número que el programa había tenido al inicio, en 1995. Ese número fue un golpe emocional y una advertencia técnica. Concentrar toda la población en un solo lugar era demasiado arriesgado. En 2023, 20 machos fueron reubicados en la reserva terrestre de Maungatautari, protegida por una valla metálica antipredadores de 50 kilómetros de largo. Los kakapos respondieron como siempre lo hacen. 6 de ellos,
usaron su pico y sus garras para trepar directamente por la valla de casi 2 metros y escapar. Los guardabosques tuvieron que perseguirlos, capturarlos y rediseñar la estructura. 40 años de esfuerzo humano, y el kakapo sigue trazando sus propias reglas. Esta historia tiene también sus figuras trágicas. Entre los últimos individuos encontrados en Fiordland, en 1975, había un macho al que nombraron Richard Henry, en homenaje al conservacionista que fracasó en 1894. Vivió hasta los 80 años aproximadamente, fue padre de 3 crías en 1998 y falleció en diciembre de 2010. Un mes antes, Don Merton, el ornitólogo que se había negado a creer que la especie estaba extinta y que había dedicado décadas a su recuperación, viajó personalmente a la isla Codfish solo para despedirse. Merton murió 4 meses después. Esas vidas, la del ave y la del científico, son el corazón de todo esto. Y el resultado de ese esfuerzo acumulado es lo que hoy podemos llamar, sin exagerar, un milagro. En la temporada reproductiva más reciente, los árboles Rimu produjeron frutos como pocas veces en la historia registrada. Se formaron 80 nidos, se pusieron 256 huevos, y 95 crías rompieron el cascarón, superando oficialmente el récord de 2019. Pero la cifra más significativa es esta. En 1995, el programa contaba con apenas 20 hembras. Hoy, después de 31 años de gestión nutricional precisa y monitoreo genético constante, hay 83 hembras en edad reproductiva, 4 veces más que al principio. La población total ronda los 247 individuos, cada uno con su propio nombre y su peso registrado a diario. Cada avance de este programa fue arrancado de la resistencia de las propias aves. Se negaron a criar cuando había ratas, se negaron a anidar sin Rimu, escaparon de las cercas cuando los llevaron a tierra firme, y con cada negativa obligaron a los humanos a entender mejor la naturaleza. El objetivo final, según Deidre Vercoe, directora ejecutiva del programa, no es mantener a estos loros encerrados indefinidamente. Durante 3 décadas, la estrategia fue apretar el control para garantizar la supervivencia. El horizonte que ahora se empieza a construir es el opuesto: aflojar ese control gradualmente hasta que el kakapo pueda vivir, desplazarse y reproducirse por sí mismo en los bosques primarios de Nueva Zelanda, tal como lo hizo durante 60 millones de años. La ciencia puede generar herramientas extraordinarias, pero el verdadero milagro ocurre cuando los humanos aprenden a escuchar lo que la naturaleza ya sabía. El kakapo no se rindió, y gracias a eso, tampoco lo hicimos nosotros.